¿Será que con el escáner podemos ajustar el combustible en una NSFI? Vamos a averiguarlo. Hola muchachos, soy Camilo Peraza, profesor del Instituto Sensor, y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen muy seguido, muy frecuente, y yo creo que muchos tenemos esa duda. ¿Cómo regulo el combustible en una moto de inyección electrónica? Pues cambia la manera de un modelo a otro, de una marca a otra, pero hoy vamos a enfocarnos en la NSFI. Pero antes de continuar, un spoiler, no se puede con el escáner. Pero antes de que te vayas del video, quiero enseñarte qué podemos hacer con el escáner en esta motocicleta. Entonces, quédate. Y bueno muchachos, como hablamos al principio del video, la forma de calibrar el combustible cambia por marca. Honda es diferente, Kawasaki es diferente, Yamaha es diferente y Suzuki pues también es diferente, pero los principios del sistema de inyección pues podemos decir que son prácticamente los mismos. Pero hoy vamos a enfocarnos en el modelo de la NSFI. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen de un aliado sensor. Nos sale el código P0131, que se me indica sensor cilindro 1 de oxígeno, señal demasiado bajo. Entonces si vemos ese código me indica que el voltaje del sensor de oxígeno es demasiado bajo. ¿Qué haríamos nosotros inmediatamente? Cambiar el sensor. Pero lo cambiaron y la falla continúa, muchachos. O sea, el problema no era el sensor, ¿sí? Ahora, pues pedimos unos datos al técnico y encontramos lo siguiente. Bueno, entonces estamos aquí con el video que me envió el aliado y nos vamos a centrar aquí donde dice sensor de oxígeno, voltaje del sensor de oxígeno. Encendemos la motocicleta, vamos a estar atentos ahí y vamos a ver qué sucede con ese voltaje. ¿Sí? Ya ahí va el voltaje, se está moviendo. Hay que dejar calentar la moto. Listo, sube un poco el voltaje a 500 y empieza a disminuir. Vea, cae, pero ya cae demasiado. Si se fijan, mire, está en 0.040, 0.03 y sigue disminuyendo el voltaje del sensor de oxígeno. ¿Sí? Y sí, efectivamente lo que nos dice la falla, tenemos un voltaje muy bajo en nuestro sensor de oxígeno. ¿Sí? Bien, llegó hasta 0.20, está súper bajo el voltaje. ¿Eso qué nos quiere decir, muchachos? Eso nos indica una mezcla pobre en nuestra motocicleta. Este sensor, les voy a dar un dato para que lo anoten, el sensor es de circonia, ¿sí? Tenemos de titanio y de circonia. Entonces lo que quiere decir que cuando el voltaje está por debajo de 500 milivoltios es mezcla pobre y cuando está por encima de 500 milivoltios es mezcla rica. Si quieren aprender más a diferenciar los sensores de titanio y circonia, los espero aquí en el curso de inyección electrónica. Pero bueno, continuando. Vemos que tenemos una mezcla pobre en nuestra moto, pero ¿qué nos está originando esta mezcla pobre? ¿Sí? Ya vimos. Y también si nos fijamos acá, donde dice corrección lambda, está subiendo y eso me indica también que es una mezcla pobre. Entonces nosotros decimos, bueno, me está marcando que es una mezcla pobre. ¿Cómo le coloco más gasolina a mi motocicleta? Pues ya les voy a explicar por qué no se puede ajustar el combustible con la motocicleta o no hay algún tornillo en las motocicletas modernas o en el caso de la NS para ponerle más o menos combustible. Pero bueno, antes de decir que la moto necesita más combustible debemos mirar un dato importantísimo que es el tiempo de inyección. El tiempo de inyección me determina cuánto combustible está ingresando al motor y pues analizando los datos en nuestro escáner pues miramos y el tiempo de inyección donde dice injection time, ¿sí? Está en 1.7, 1.9, aceleramos, sube, ¿sí? Pero está dentro de parámetros, está bien para esta motocicleta, ya estando en temperatura de trabajo. Entonces, eso me quiere decir que estamos bien de combustible, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué la moto me está mostrando económica? ¿Podría ser el inyector? ¿Podría ser que definitivamente el otro sensor de oxígeno está dañado? Pues no. El problema de la motocicleta es que tenía una entrada de aire adicional. Entonces entraba más aire y la mezcla se volvía pobre. Y por eso nos generaba este código de falla de voltaje bajo en el sensor de oxígeno. Ahora, ¿por qué no podemos hacer ningún ajuste de combustible o no existe algún tornillo que me ayude a ajustar el combustible en esta moto? Porque quien nos define cuánto combustible entra a la motocicleta es el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno
le dice a la computadora cuánto inyectar. Entonces ya saben por qué no podemos hacer ningún cambio de combustible o darle más o menos combustible con el escáner. Como si pasa a veces en Yamaha, en los modelos antiguos de FZ o algunos modelos de Yamaha, que era ajuste SO. Aunque no era tanto combustible, sino más bien el monóxido de carbono. Y bueno muchachos, espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Y como se dan cuenta, el escáner no solo es leer fallas, eliminar fallas y ya, sino también análisis de datos. Es muy importante el análisis de datos en los escáneres. Aquí en nuestro curso de inyección electrónica te enseñamos cómo leer los parámetros, si están dentro de parámetros, e interpretarlos. También pues el tema con el osciloscopio, porque es muy importante tener claro esas gráficas y los datos que me salen. Mi nombre es Camilo Peraza y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.